ataque. La pérdida aerodinámica únicamente depende del ángulo de ataque. No importa si el avión está invertido, no importa si el avión está haciendo lo que esté haciendo, únicamente depende del ángulo de ataque. Y se define como el ángulo formado entre la cuerda media aerodinámica, que es esta cuerda que está acá, y el viento relativo, o el flujo de aire libre, esto. Este ángulo que está aquí, alfa, se llama ángulo de ataque. Nosotros no volamos ángulo de ataque. Algunos aviones tienen indicadores de ángulo de ataque. Nosotros volamos actitudes. Por eso nosotros tenemos sistemas de protección a bordo para evitar la pérdida aerodinámica, para darnos cuenta de los comportamientos de proximidad a la pérdida. Ahora, el ángulo de ataque no tiene relación con la actitud del avión, solamente con el ángulo entre el perfil, la cuerda media aerodinámica y el viento relativo. Eso es muy importante que lo tengan siempre presente. Listo. Condiciones para la pérdida. Si vamos al caso, bueno, la pérdida se considera como una actitud inusual. Bueno, actitud inusual se considera cualquier actitud que esté fuera de los parámetros normales de vuelo. Desafortunadamente, la falta de control o las actitudes inusuales han incidido en que la pérdida de control en vuelo, LOC-I, sea considerada como el primer factor de accidentalidad en aviación del mundo, aviación comercial en el mundo. Tenemos que la cuerda media aerodinámica se define, perdón, el ángulo de ataque se define como el ángulo formado entre la cuerda media aerodinámica y el viento relativo. Y depende directamente del ángulo de ataque. La pérdida aerodinámica solamente depende del ángulo de ataque. Cuando nosotros ya vamos a generar como tal la fuerza aerodinámica, la fuerza resultante, ya tenemos las dos fuerzas que descubrimos o que encontramos, pero vamos a llevarlas a este perfil aerodinámico. Porque ya lo tenemos, ya sabemos que nosotros podemos reducir la resistencia en un 80%, entonces nos queda muchísimo mejor para poder ser eficientes. Si nosotros generamos la sumatoria de todas las presiones en la parte superior, ¿sí? Si nosotros cogemos cada una, lo que va aportando cada uno de estos componentes, desde el borde de ataque hasta el borde de salida del avión, de estas presiones, ¿sí? Recuerden que esas presiones son perpendiculares a la superficie, porque es presión, ¿sí? Si nosotros tomamos y hacemos la sumatoria, se haría una integral desde este punto hacia este punto, hasta la parte final. Si se hace la sumatoria de todas esas fuerzas se pueden representar por una sola fuerza, que es la fuerza resultante, esta que está aquí. Esta fuerza está ubicada en un sitio que se llama el centro de presión, que está aquí. El centro de presión está ubicado al 25%, al 25% del valor de la cuerda, ¿sí? Allí va a estar el centro de presión. Y todo lo demás del perfil, sus definiciones siguen siendo las mismas. Borde de ataque, borde de salida, cuerda media aerodinámica, espesor. Simplemente cogimos todas esas presiones y las representamos en una sola fuerza que se llama la fuerza resultante. Listo. Ahora, esta fuerza resultante vamos a encontrar las otras dos fuerzas que teníamos. Si nosotros tomamos esta fuerza resultante que está aquí en el dibujo en la parte inferior, esta fuerza resultante que está acá, ¿sí? Y hacemos la descomposición en sus vectores, en su componente vertical y en su componente horizontal. Es importante. La fuerza resultante es perpendicular a la cuerda media aerodinámica. Ahora, si nosotros tomamos la descomposición vertical de esta, que va a ser paralela al flujo de aire relativo, obtenemos la sustentación. Aquí está. Esta que está acá. Y si tomamos la paralela, va a ser la resistencia o el arrastre, que es paralela al flujo de aire relativo. Y el ángulo de ataque sigue siendo la misma definición, el ángulo formado entre la cuerda media aerodinámica y el flujo de aire relativo. Ahora nos vamos a ver la ecuación de la sustentación. La ecuación de la sustentación, basada en lo que nosotros tenemos, se puede expresar por el producto de tres factores. La fuerza aerodinámica, ya sea como sustentación o como resistencia. La fuerza aerodinámica está definida como la presión dinámica por el coeficiente aerodinámico, ya sea el coeficiente de sustentación o el coeficiente de resistencia, y la superficie alar. Esa es la ecuación como está generada de acuerdo a lo que es el principio de conservación de la masa, que termina en la ecuación de la continuidad, y el principio de Bernoulli. Esto es lo que termina definiéndonos a nosotros la ecuación de la fuerza aerodinámica.
Entonces, estábamos hablando ahorita de la generación de la fuerza resultante. La tenemos acá. Esta es la fuerza resultante, ¿sí? Que sale perpendicular a la cuerda media aerodinámica. Está acá. Luego nosotros hacemos la descomposición del vector. Por ser un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Tenemos en el componente vertical la sustentación, en el componente horizontal la resistencia. Ese es el viento relativo en esta dirección y el ángulo de ataque. ¿Qué pasa aquí con el centro de presión? Esta es la cuerda media y el centro de presión lo tenemos acá. Centro de presión. Habíamos dicho que estaba al 25%, ¿sí? Que está acá al 25%. Este es el corte del perfil. Se me había pasado, me disculpo con ustedes. Entonces, nosotros tenemos la generación, esta es la fuerza resultante. Aquí estaría igual coincidente con la sustentación. Si nosotros tenemos un jueguito donde los niños se sientan a hacer el mataculín, ¿sí? Que los niñitos se mueven así, este cae, esto sube y baja, ¿sí? Se mueve así y así. Los niños se mueven ahí. Si el perfil aerodinámico tuviera el centro de presión en el centro, aquí, no pasaría absolutamente nada. El perfil aerodinámico estaría en equilibrio todo el tiempo. Pero eso no sucede. El perfil aerodinámico está ubicado al 25% de la cuerda media aerodinámica, lo que genera un momento. El momento es en esta dirección. Un momento se define como la fuerza por la distancia. Entonces, lo que va a tratar de hacer el perfil aerodinámico es moverse en esa dirección. Por eso los aviones tienen una cola. La cola es para contrarrestar el momento que genera la generación de la sustentación. Ese es el concepto. Y ahora vamos a ver con el comportamiento de la pérdida aerodinámica cómo se genera cada uno de estos, de acuerdo a la plataforma LAR, qué se genera. ¿Listo? Ahora, estábamos hablando de la sustentación. Si nosotros nos vamos a lo que es la generación de la sustentación utilizando todas las ecuaciones que nosotros hemos definido, ¿sí? O los principios físicos que hemos definido, la ecuación de la sustentación se divide o se define como la sustentación es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Que esto es la presión dinámica, por la superficie alar, por el coeficiente de sustentación. Si nosotros cambiamos en vez de la ecuación L por D, ¿sí? Por resistencia, lo único que cambiaríamos acá sería el coeficiente de resistencia en vez del coeficiente de sustentación. Operacionalmente, ¿qué puedo hacer yo con esta ecuación? O sea, yo no me gano nada aprendiéndome la ecuación de memoria si no comprendo qué es lo que sucede allí. Sobre un medio como un valor matemático yo no tengo ninguna injerencia. Sobre la densidad yo no tengo injerencia como piloto. Con la velocidad sí tengo injerencia. Esta velocidad depende directamente del TAS, no es velocidad indicada, ¿sí? Sobre la superficie alar yo no tengo ninguna injerencia, solamente saber que esté limpia, que los planos estén limpios, que no tengan abolladuras. Obviamente los efectos de compresibilidad no son considerados aquí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un avión con superficies alares, con los planos limpios, bien tenidos, el aire va a fluir de una manera mucho más libre, mucho más fácil y va a generar mejor sustentación, me va a generar economía desde el punto de vista económico, porque me va a reducir el consumo de combustible. Y respecto al coeficiente de sustentación, depende de los perfiles de la superficie y el ángulo de ataque. O sea, que yo como piloto, dentro de la ecuación de sustentación, solamente tengo injerencia directa en la velocidad y en el ángulo de ataque. Eso es lo que yo como piloto, dentro de toda esta ecuación que acabamos de ver, tengo injerencia. Les repito, como piloto, en la ecuación de la sustentación, solamente tengo control sobre la velocidad y sobre el ángulo de ataque. No más. No más. El resto son cosas que están fuera de las manos de mi alcance. Yo no tengo control sobre la densidad, sobre la superficie alar, como les dije. Si el avión está bien mantenido, no tendría ningún inconveniente. Sobre el coeficiente de sustentación, únicamente sobre el ángulo de ataque. Ahora,
Si nosotros vemos de la ecuación que habíamos hablado de la conservación de la masa, ¿sí? Aquí empecemos a acelerar un poco. Vamos a hablar de baja velocidad y luego nos vamos para alta velocidad. Si nosotros estamos a baja velocidad, no tenemos ningún inconveniente. Esa va a ser la ecuación de la sustentación. No hay ningún problema. Si ustedes recuerdan en la tabla de ISA, voy a ponerla aquí un segundo. Si miramos el valor de la densidad, a 40.000 pies es de 0.302, siendo el valor a nivel del mar de 1.2. Significa que la densidad a 40.000 pies es un cuarto del valor que existe a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, que nosotros estamos hablando de la densidad a 40.000 pies, que es un cuarto de la densidad. Si nosotros cogemos el avión que estemos volando, ¿sí? Si es un Cessna 172, si soy alumno estoy aprendiendo a volar y estoy conociendo todos sus principios aerodinámicos, eso es lo que a mí me interesa, esta parte de acá, ¿sí? Si yo vuelo un 320, un 330, un 350, un 380, un MD, un 57, un 67, un 787, el avión que sea, y empiezo a subir, la velocidad se va a empezar a incrementar. Pero los principios aerodinámicos son exactamente los mismos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La primera variación va a ser esta, en la densidad. ¿Y qué influencia va a tener esa variación en la densidad en la generación de la sustentación? Ahora, aquí está el ejercicio. Si yo estoy a 40.000 pies, la ecuación de la sustentación igual, la sustentación es igual a un medio. La densidad la estoy reduciendo a un cuarto. Por eso les mostré ahorita la tabla de valor de la densidad a 40.000 pies, 0.3. La superficie alar exacta, el coeficiente de sustentación es igual. Estoy asumiendo que voy a mantener el vuelo recto y nivelado, no voy a cambiar el ángulo de ataque. ¿Qué tengo que hacer para poder mantener el mismo valor de sustentación? Primero que todo, ¿cuál es el valor de sustentación que yo debo mantener? El peso del avión. Ese es el valor de sustentación que yo debo mantener, el peso del avión. ¿Y cuál es? Al reducir yo en un cuarto la densidad, manteniendo el mismo ángulo de ataque, ¿qué es la única opción que yo debo hacer? Incrementar la velocidad. ¿Cuánto? La debo duplicar. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que existe aquí. Si yo tengo que mantener la misma sustentación porque yo tengo que mantener el peso del avión, generando como mínimo la sustentación es el peso del avión. Si yo reduzco la densidad, mantengo el mismo ángulo de ataque, yo tengo que incrementar la velocidad. Esto es lo que yo tengo que incrementar. Ahora, ¿qué pasa? La velocidad respecto al ángulo de ataque. Vamos a generar la sustentación. ¿Cuánta sustentación necesito generar? El peso del avión. Un medio es una constante. Voy a mantener el avión nivelado a 30.000 pies. O a los mismos 40.000 para mantener la misma densidad. 40.000 pies. Vamos a mantener esos 40.000 pies. La densidad no va a variar porque yo voy a mantener 0.3 de valor de la densidad. Va a ser constante a 40.000 pies. La velocidad está acá, la superficie alar, yo no la modifico, es la misma. ¿Qué va a pasar con la velocidad y el ángulo de ataque? Si yo incremento la velocidad, el ángulo de ataque disminuye. Si yo disminuyo la velocidad, el ángulo de ataque se incrementa. Esa es la relación que existe entre estos dos elementos de la ecuación, operacionalmente hablando. Yo les invito, puede que hable muchas cosas de ecuaciones, de pronto, pero lo importante de toda esta charla es que recuerden que la pérdida depende del ángulo de ataque y que la velocidad y el ángulo de ataque son los únicos elementos desde el punto de vista operacional, aerodinámicamente hablando, en los cuales yo como piloto tengo control. ¿Listo? Ahora, existe algo que se llama la curva de sustentación. Está dada para un perfil alar simétrico
en la parte inferior y para un perfil alar asimétrico. Como les había dicho, el perfil alar simétrico, la única forma en que genera sustentación es que el ángulo de incidencia sea diferente a 0. El perfil alar asimétrico no necesita nada, pues porque por eso el hecho de estar puesto genera la sustentación por esa misma asimetría que existe en el perfil. ¿Para qué son buenos los perfiles alares simétricos? ¿Para qué son buenos? Para los aviones de acrobacia, porque invertidos pueden generar la misma sustentación que volando normal, pero pues nosotros no estamos interesados en este momento en la parte de acrobacia. Ese es el comportamiento que tiene. Vamos a trabajar con el perfil asimétrico, ¿ok? Con esta parte de la línea roja. Ese es el comportamiento que tiene la generación de la sustentación respecto al coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque. ¿Sí? Entonces, si yo veo cómo se está comportando el coeficiente de sustentación respecto al ángulo de ataque a medida que yo voy incrementando el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación tiene un comportamiento lineal, lineal, lineal. Sigo por acá, estoy acá, tengo 12 grados de ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación está acá. Pero ¿qué pasa cuando yo llego al máximo? Cuando yo alcance el máximo, alcanzo el ángulo de ataque crítico, que es este punto, aquí. ¿Qué pasa si yo sigo incrementando el ángulo de ataque? ¿Qué pasa si yo sigo hacia este lado? Miren la caída cómo es una caída abrupta. Es la caída del coeficiente de sustentación. Significa que a partir de este momento, de aquí, para este lado, mi avión está en pérdida. ¿Qué significa la pérdida? La pérdida significa un desprendimiento del flujo de aire sobre la superficie alar. Significa que el avión no está generando esa diferencia de presiones. La presión, el aire no se adhiere al perfil, lo que genera esa diferencia de presiones para generar una fuerza resultante con una componente vertical llamada sustentación y una horizontal llamada resistencia. Significa que el avión se desploma, básicamente. Esa es la variación que tiene el ángulo de ataque respecto a al coeficiente de sustentación. Nosotros podemos ver aquí cómo es el comportamiento de ese flujo. Si nosotros todo lo que habíamos hablado venía el flujo por esta parte, aquí llega al stagnation point, se abre una parte por la parte superior, otro por la parte inferior. Lo mismo que habíamos hablado del cilindro que fue alargado para reducir el 80% de la resistencia por presión. Se genera una parte de capa laminar, otra de flujo turbulento. La mayoría de los aviones que tienen perfiles supercríticos generan flujos turbulentos, ya vamos a ver. Entonces, a medida que yo empiezo a aumentar el ángulo de ataque, recuerden, el ángulo de ataque es el ángulo que se forma entre la cuerda media aerodinámica y el viento relativo. Este ángulo de acá, este ángulo de acá. Ese ángulo de ataque se llama alfa. A medida que yo incremente ese ángulo de ataque, si lo sigo incrementando, llega a un punto donde alcanza el ángulo de ataque máximo o el crítico, ¿sí? Que es este punto. A partir de aquí está en pérdida. Ya no hay nada más que hacer. Alcanzo el coeficiente de sustentación máximo, si lo sigo incrementando, entro en pérdida. Y esta parte es muy importante, lo que les estaba diciendo ahora. La pérdida aerodinámica solo depende del ángulo de ataque. Si el avión alcanza o excede el ángulo crítico, entrará en pérdida sin importar la velocidad o actitud de vuelo. Siempre es esa la condición. Por favor, ténganlo muy presente. La pérdida aerodinámica no depende de la velocidad, depende solamente del ángulo de ataque.